Así es que de eso vamos a hablar ahora. El tema es me quejo constantemente. Yo no sé si nos quedará la camisa o no, pero cuando nosotros estamos cerca de una persona que constantemente se queja y se queja de todo, es como que nos roba el aire, amados hermanos, nos roba las energías y se transforma como aquellos hoyos negros en el universo que se tragan los planetas, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos primero que evaluarnos nosotros con lo que vamos a decir. Espero que sea de su bendición y que Dios hable a nuestros corazones. Bien, amados hermanos, vamos a la palabra del Señor, por favor, y vamos a ir al libro de Éxodo, el capítulo 17, versículos del 1, y vamos a leer hasta el 7. Y leemos la palabra y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés, y dijeron: danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo: ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo: ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Y Jehová dijo a Moisés: pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel, y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río, y ve. He aquí que yo estaré delante de ti allí sobre la peña en Horeb, y golpearás la peña, y saldrán de ella aguas, y beberá el pueblo. Y Moisés lo hizo así en presencia de los ancianos de Israel, y llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba, por la rencilla de los hijos de Israel, porque tentaron a Jehová diciendo: ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Mire la pregunta que hizo el pueblo. ¿Está pues Jehová entre nosotros o no? Ok, vamos a orar. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, estamos en tus benditas manos ahora y te suplicamos que nos hables al corazón, que nos enseñes, Dios, lo que tú tienes para nosotros, y nos permites, Dios, cuál debe ser nuestra actitud ante las situaciones desagradables para nosotros mismos. Ayúdanos a entender, Señor. Ayúdanos a comprender qué es lo que tú quieres que hagamos nosotros. Nos depositamos en tus benditas manos. Háblanos hoy al corazón. Enséñanos lo que tú deseas que entendamos y que aprendamos a vivir. Gracias, Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Bien, mis queridos hermanos, fíjense que la queja, ¿verdad? La queja es una actitud, son palabras nuestras que hablan de la inconformidad que nosotros tenemos respecto de algo. Según la Real Academia de la Lengua Española, fíjese, hablando de como adjetivo, hablando de la persona, dice, la lengua española dice, un quejoso, oiga y ponga atención que es un quejoso, es una persona que tiene queja de otra. O sea, una persona que tiene una inquietud, un problema con otro, pero un quejicoso es quien se queja demasiado y la mayoría de veces sin causa. Y un quejumbroso es alguien que se queja con poco motivo y por hábito, es decir, que está quejoso, quejicoso y quejumbroso. Dios mío, ¿verdad? La cuestión es que cuando nosotros estamos inconformes y en lugar de ir al Señor a ponerle nuestros sentimientos a Dios, nosotros venimos y lo ponemos a las autoridades o lo ponemos a otras personas. Nos quejamos del día que está nublado, del clima que está helado o está caliente o ni una ni la otra cosa, que estoy delgado, que estoy gordo, que la comida está así, está
asá, nos quejamos de todo, nos quejamos de la vida, se queja porque ya cuando vivía en su país, si usted es emigrante, cuando vivía en su país y ahora se queja que vive en este país, o sea, estaba en un país, y por ejemplo yo vengo de Salvador, en un país tercermundista, hoy estoy en un país de primer mundo y siempre van a haber quejas. Entonces, note por favor que la queja, cuando nosotros no pensamos en ella, la queja está sin importar lo que tengamos a nuestro alrededor. Mire, yo he comprobado, a veces le damos algo a alguien que sí quería y cuando se la damos, dice, y no había de color gris. Y no había no sé qué. Y siempre hay una inconformidad en el corazón. Porque en esencia, el corazón del hombre es insaciable en lo que quiera. Quiere comer, come y al ratito se lastima porque ya no hay, ya hay más comida, quisiera comer, pero ya está demasiado, ya yo quisiera más. Se queja absolutamente todo. Hay inconformidad por todo, porque nuestro corazoncito es insaciable. Y le explico por qué somos insaciables, hablando de una manera espiritual. Porque nuestra saciedad que nos lleva a tener una vida ecuánime no está en los sentidos, sino que está en nuestra alma. Oiga bien, a usted le puede gustar lo que sea, pero le puede gustar, sus sentidos pueden ser agradados con algo, pero por dentro hay una satisfacción, hay una emoción. Entonces es en nuestra alma que está la que no tenemos saciedad, y entonces a nuestra alma solo tiene acceso Dios. Entonces, de la única manera como nosotros nos podemos sentir saciados verdaderamente es cuando le permitimos a Dios que Él actúe en nuestra vida de la manera que Él lo considera y nosotros dependemos por completo de Él. Fíjense que el texto que nosotros hemos leído trata del pueblo de Israel y el pueblo, al igual que muchos de nosotros, nos mantenemos inconformes, cuando mantenemos esa inconformidad mucho tiempo nos volvemos resentidos y nos hace tener una actitud negativa. Y cuando nosotros tenemos una actitud negativa, amados hermanos, todo lo vemos mal. Piensen esto, por favor. Cuando a usted le ha salido las cosas bien en el día, usted ve las cosas y todo lo ve bien. Cuando las cosas le han salido mal, usted ve aún otras cosas y todo lo ve mal. ¿Por qué? Porque tiene una mala actitud. Entonces, cuando nosotros nos sentimos inconformes, vamos al resentimiento y vamos a una actitud completamente negativa. Y cuando nuestra actitud es negativa, por más que Dios abra el mar rojo, por más que Dios nos dé trabajo, por más que Dios nos dé salud, se puede imaginar que hay personas que se están quejando y están sanos, no han tenido coronavirus ni siquiera cerca, ni siquiera vecinos, ni nadie, y se quejan de esta situación cuando hay personas que todavía están en luto por esta enfermedad y nosotros todavía nos quejamos de que el Estado todavía no se abra. Amados hermanos, hay personas que ya no importa que se abra o no se abra porque ya se fueron de este mundo y nosotros que tenemos la oportunidad de estar aquí, seguimos nosotros con las quejas. Tenemos que encontrar, mi amado hermano, un balance en las cosas que nosotros tenemos. Entonces, las quejas, el malestar, o conocido también como nuestros desiertos, que son nuestros tiempos difíciles, tienen dos características principales. Y le hablo de esto, por favor, ya vamos a hablar de Israel, pero le hablo de esto porque es necesario que nosotros entendamos, por favor, entendamos que lo que nos pasa a nuestro alrededor, los momentos difíciles de nuestra vida, no son para nuestra destrucción, sino que son para nuestra instrucción y está Dios queriendo hacer un quiebre de dirección, un subir de nivel después de la dificultad. Entonces, si nosotros tenemos una mala actitud cuando vienen los problemas, muy difícilmente vamos a encontrar la razón que Dios tiene para habernos sometido a esa dificultad. Porque en esta pandemia, amados hermanos, hay personas que la están pasando súper bien, hay otras personas que la están pasando súper mal. Todos vemos
Todos tenemos una situación quizás diferente. La pandemia está en todo el mundo, pero algunos la han sufrido y otros no. Entonces, dos características tienen los momentos difíciles o lo que nosotros conocemos como desierto. Cuando hablamos de desierto, ocupamos una metáfora de un lugar súper caluroso, sin agua y con mucho sufrimiento del calor del sol. Entonces, esos desiertos tienen estas dos características. La primera, y oiga y ponga atención a esto, los desiertos son transitorios. Uno no debe vivir en desierto. Hablando metafóricamente, viene un momento difícil, usted puede tener un día difícil, una semana difícil, un mes difícil, inclusive si usted quiere un año difícil, pero no puede tener por completo una vida difícil. Si usted está manteniendo por años las dificultades, si usted no sale de las dificultades, es porque usted no ha entendido qué es lo que Dios quiere que usted haga. Entonces, mandan, es como cuando usted está tomando medicina y la medicina va a continuar hasta que usted se sane. Entonces, si nosotros no entendemos cómo actúa Dios, no entendemos la voz de Dios, el mal va a continuar en nuestra vida hasta que ese mal provoque cambio. Entonces dijimos, número uno, son transitorios. Y número dos, por ser transitorio, el desierto o los momentos difíciles no son un lugar donde Dios desea que nosotros permanezcamos por mucho tiempo. Entonces, es decir, no es la voluntad de Dios que usted viva así. Entonces Dios va por un tiempo. Entonces, si no entendemos por qué, si no hay cambio de nuestra vida, nosotros vamos a seguir en ese hoyo. Vea lo que dice por favor Santiago. La carta de Santiago, el capítulo 1. Ponga atención a esto, mire, oiga esto. Y mire que Santiago aquí se lo dirige a hermanos, es decir, a cristianos. Oiga esto, Santiago capítulo 1, versículo 2 en adelante. Lo tenemos ahí. Dice así, mire por favor, Santiago 1, del 2 en adelante. Dice: hermanos míos, oiga esto por favor, hermanos míos, y aquí uno no logra comprender lo que aquí dice Santiago cuando pensamos en sufrimiento. Hermanos míos, tened por sumo gozo, oiga, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Oiga esto, por una razón es que Santiago dice que nosotros tenemos que estar gozosos cuando vengan las pruebas. Ya vamos a ver. Sabiendo, oiga esto, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce, oiga bien, paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis, mire qué dice ahí, perfectos y cabales. Esta palabra es bastante utilizada por nosotros los salvadoreños, cabal, ¿verdad? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Es decir, amados hermanos, que ese momento difícil que podamos estar viviendo, este momento difícil que el mundo entero está viviendo, tiene un propósito. Quiere hacer al mundo, primero al inconverso, no lo quiere hacer madurar, al inconverso lo llama a su presencia, es decir, lo llama para que el inconverso conozca a Cristo como su Señor y Salvador. Cuando ya vea que no hay otra salida, en lugar de estarle pidiendo a otra cosa, pueda levantar sus ojos al cielo y pedirle al Señor: Señor, sálvame, y Dios no lo va a dejar. Dice la Biblia que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero para el cristiano lo que debe de hacer, o sea, el propósito de Dios de meternos en dificultades es mejorarnos. Es que haya paciencia. Con la paciencia viene la madurez. Con la madurez viene el desarrollo emocional, el desarrollo espiritual, y nosotros nos volvemos, óigame y póngame atención, mejores que antes. Cuando usted logra pasar, óigame bien, logra pasar esa prueba, está conmigo, esta prueba de la mano del Señor, usted se da cuenta que Dios le ayuda a usted y le ayuda a salir adelante. Entonces, aquí Dios quiere provocar en nosotros cambios, pero el principal de los cambios es madurez. Eso es lo que quiere provocar en nosotros cambios. Así es que Dios cambios en nosotros. Así es que, pero el pueblo de Israel, óigame bien, y ahora vamos al pueblo de Israel.
Porque yo sé que usted entiende, le acabamos de decir, que los desiertos son temporales y no es la voluntad de Dios que usted permanezca mucho tiempo ahí, sino que se produzcan los cambios en su vida. O sea, es una motivación para cambiar, ¿verdad? Entonces, pero el pueblo de Israel había sido esclavo, estaba cautivo en Israel, en Egipto. Y entonces usted conoce la historia, Dios a través de Moisés, y después de las 10 plagas, con mano poderosa, venció todo el orgullo y la fuerza de Faraón y sacó al pueblo de Israel. Y todavía cuando era perseguido por todos los soldados, Dios abrió el mar rojo y el pueblo pasó en seco, pero no terminó ahí la grandeza, sino que ellos pasaron. Y entonces cuando todo el ejército egipcio quería alcanzarlo, pues el mar se cerró y el pueblo de Israel, póngame atención por favor, el pueblo de Israel fue testigo, oiga, fue testigo de cómo su enemigo desapareció. Y Moisés se lo había dicho ya antes, que tuviesen calma, que se estén quietos, porque todos los enemigos que tenían ahí nunca más los volverían a ver. Moisés fue un profeta porque el pueblo de Israel pudo ver la mano de Dios destruyendo a todos sus enemigos. Entonces, pero a pesar de eso, cualquiera diría, bueno, Dios está con nosotros, aquí podemos enfrentar lo que sea. Se supondría que unos par de días de escasez de agua, par de días de incomodidad van a ser superados. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Y entonces se supondría que usted y yo, si hubiésemos estado ahí, tendríamos un tiempo de mucha bendición. Un tiempo de mucho ánimo, de mucha fe, pero ¿qué es lo que pasa muchas veces? Y óigame, a veces nosotros recibimos la bendición de Dios y entonces al recibir la bendición de Dios nosotros estamos contentos, pero inmediatamente vienen momentos difíciles y se nos olvidó la bendición. Se nos olvidó lo que Dios hizo. Y entonces sufrimos como que nunca nos hubiese ayudado Dios, porque en verdad si Dios ya nos ayudó una vez, le aseguro, mi hermano, óigame bien, le aseguro, espero que no esté viendo su teléfono en otra cosa, sino que usted pueda detenerse en esto, porque esto es para usted. Si usted logra, oiga bien, mantenerse en medio de las pruebas pensando en su Dios, Dios lo va a sacar de ahí. Pero si usted abandona su posición de fe, se olvida de lo que Dios hizo hasta este momento y comienza a llorar como que si usted no hubiese conocido al Señor, óigame bien, va a pasar en ese hoyo mucho tiempo hasta que logre aprender lo que Dios quiere que usted aprenda, mis queridos hermanos. Entonces, vea por favor, porque Israel, oiga bien, Israel lo sacaron, pero cuando tuvieron el primer problema, comenzaron ellos a quejarse. Se les olvidaron las plagas, se les olvidó todo lo que Dios había hecho. Y entonces el pueblo de Israel fue testigo de la grandeza de Dios, sin embargo se quejaba porque en su corazón Israel quería volver a Egipto. Quisiera que viera con nosotros, por favor, busque Éxodo capítulo 16, por favor. Éxodo capítulo 16. Y de ahí vamos a ver los versículos 2 y 3. Aleluya. Éxodo capítulo 16. Vea cómo Israel, aunque fue sacado de Egipto, en su corazón seguía Egipto. Algunos quizás ya no vamos a la fiesta mundana, pero el mundo sigue en nuestro corazón. Algunos quizás ya no participemos físicamente en muchas cosas, pero estamos pendientes de eso. Entonces vea lo que dice por favor Éxodo capítulo 16, versículos 2 y 3. Oiga, dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá, oiga esto por favor, ojalá, estamos en Éxodo 16, 2 y 3. Ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos en las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. ¿De qué se acordaba Israel?
no veía a su Dios, no podía ver hacia adelante, sino que su mente se había quedado anclada en el pasado, deseando lo poco bueno que había antes, que había comida en abundancia, porque Egipto tenía comida en abundancia. Recuerde que cuando Dios permitió que hubiese hambre en la tierra, que no, por la sequía que había, siempre Dios había ya dado provisión a Egipto. Esa es otra historia. Pero siempre había comida en Egipto, siempre había abundancia en Egipto, aún en los momentos malos. Entonces ellos estaban en el desierto, ellos iban para su tierra prometida, ellos iban para un futuro brillante, el cual debió haberles causado entusiasmo a ellos y poder ver hacia adelante y decir, ya vamos a estar bien, ya vamos a tener nuestra propia tierra y vamos a vivir nuestro propio futuro, y no le vamos a construir el futuro a Faraón, sino que vamos a hacer nuestro propio futuro. Eso debió haberlos alegrado y los hubiese causado con esa fe y ese entusiasmo el suficiente ánimo para poder aguantar unos días en lo que Dios proveía al tiempo de Dios, agua y comida como Él lo había destinado. Quisiera que fuera conmigo, por favor, solo para que usted pudiese confirmar que lo que Israel quería era regresar. Israel tenía deseo material. No estaba, había visto a Dios, pero en verdad Israel no conocía a Dios. Miren el libro de Números, en el capítulo 14, Números 14, versículos del 1 en adelante. Oiga el pueblo de Israel, por favor. Lo tenemos ahí, dice. Entonces, dice, toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, oiga esto, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decía el uno al otro, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Mira, Israel, una cosa es que Israel se queje de la circunstancia, pero aquí Israel se estaba quejando de Dios y las circunstancias que Dios había destinado para ellos. Israel estaba inconforme con Dios, así como muchos de nosotros estamos inconformes con la situación que estamos viviendo y no nos damos cuenta nosotros mismos que somos los creadores de nuestra actual situación. Y por más que usted quiera quejarse y echarle la culpa a todo el mundo de la dificultad que usted pueda estar pasando, mientras usted no tome control de su vida, mientras usted decida y usted diga, pues yo manejé hasta aquí, yo puedo regresar, y acepte usted la responsabilidad, usted va a seguir sumergido en ese hoyo y le va a echar la culpa al gobierno, le va a echar la culpa a Dios, inclusive me va a echar la culpa a mí, le va a echar la culpa al pastor, a su papá, si mi papá hubiese sido millonario, si mi mamá, si esto, y usted le va a echar la culpa, pero usted nunca, si usted sigue culpando a la gente, usted nunca va a tomar el control, y el problema de nunca tomar el control es que nunca va a poder salir de esa situación. De nada sirve quejarse. De nada sirve quejarse si usted se queja de Dios. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Lleve sus quejas a Dios. O sea, no se queje de Dios. Si usted quiere llorar, llore delante de la presencia del Señor y muestre lo que usted pueda, sus sentimientos, muéstrelo. Dios no se enoja por lo que usted siente. Dios se molesta porque usted proteste, porque no acepte su voluntad. Entonces, no se trata de que usted nunca se va a quejar, no me entienda mal, porque hay cosas que están mal, y entonces es necesario levantar la voz, pero una voz proactiva, una voz que quiere aportar y no una voz que quiere destruir. Porque muchos hablan, tiran la piedra y esconden la mano y se apartan.
solo hacen el alboroto y se desaparecen. Pero las personas que quieren generar un cambio correcto, ellos dan la cara, ellos hablan, dan opinión y tratan de llegar a un consenso correcto. Y cuando se llega a un consenso correcto, siempre las cosas salen bien. La Biblia dice que en la multitud de consejeros está el juicio. Entonces, pero no es armar batalla, armar chambre, armar molote, sino que poder discutir, poder hablar sanamente, pero confiando en lo que Dios hace. Entonces, usted sabe bien que al final el precio de la incredulidad y el precio de sus quejas le llevó, y justamente después de esta situación que acabamos de leer, le llevó a que Israel... todos los mayores de 20 años, excepto Josué y Caleb, murieron en el desierto. Dios se enojó. Si usted ve, leímos, ¿y por qué no morimos en este desierto? Entonces Dios les concedió su deseo. Dios llegó a un punto. O sea, si usted se queja de Dios, si usted se queja que usted considera que Dios está haciendo malas cosas, Dios va a llegar a un punto donde se cansa. La Biblia dice que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Oiga esto, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. ¿Y por qué tienen que ser nuevas cada mañana? Porque se terminan la misericordia de un día. Por eso es que deben renovarse al siguiente día las misericordias. Y entonces a veces nosotros vamos tanto al cántaro, dice el dicho, tanto va el cántaro al agua que se quiebra. Y llega un momento en que Dios se harta, y Dios se hartó de este pueblo, y miles de personas murieron en el desierto, hasta que desaparecieron todos. Los hijos de estas personas pudieron entrar a la tierra prometida, pero los que pasaron quejándose, llorando y decepcionados del Dios que tenían, ellos no pudieron ver la bendición que Dios tenía para ellos. Mis queridos hermanos, les repito lo que dijimos hace un rato. El desierto no es para siempre, y el desierto no es un lugar que Dios quiera para usted constantemente. El desierto es un lugar para mejorarlo, para fortalecerlo, para que usted aprenda a tomar decisiones, para que usted aprenda a madurar, a emocionalmente crecer, desarrollarse por completo. Y es que, amados hermanos, el problema es que nosotros pensamos, y cuando no es el problema que pensemos, sino que tenemos una actitud negativa, y eso trae pensamientos negativos. Entonces, y esos mismos pensamientos negativos trae a nosotros sentimientos negativos, y al traer sentimientos trae emociones negativas, y las emociones crean reacciones al cuerpo. Y entonces usted está de un ánimo de la patada, y entonces ya es de más. Usted ya no puede ver las cosas correctamente, y entonces se sigue quejando sabiendo que Dios tiene el control. Ahora, hay tres actitudes que yo sé que usted las conoce bien, mas sin embargo, mucha gente se rehúsa, oiga bien, se rehúsa a crear esas actitudes en su corazón. Porque no van a salir de la nada. Los problemas son para que usted tenga estas actitudes, para que usted pueda reconocer lo que Dios ha hecho, que usted pueda decir, hasta aquí me ha ayudado Dios, y si me ha ayudado hasta aquí, me seguirá ayudando, y usted pueda motivarse aún en medio de la dificultad, aún en medio del sufrimiento, aún en medio a veces de la tristeza. Ahora, ¿cuáles son esas actitudes? Busque por favor la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 5. Hebreos 13:5, por favor. Ya casi terminamos, mis queridos hermanos. Son tres actitudes que nos ayuden a nosotros a no ser gente quejumbrosa, a no ser gente que con su actitud negativa llega a un momento a ofender a Dios, a enojar a Dios. Porque cuando usted se queja, usted está diciendo, esta persona que está a cargo no está haciendo su trabajo. Y entienda, quien está a cargo aún de esta pandemia no es el diablo, no son los países ni los científicos, es Dios. Ahora, vea por favor, la primera de las actitudes, Hebreos capítulo 13, versículo 5, dice así: sean vuestras costumbres sin avaricia. Oiga, y este es el secreto, este es uno de los secretos: contentos con lo que tenéis ahora,
porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Vea por favor lo que aquí dice, que vuestras costumbres sean vuestras costumbres sin avaricia, es decir, que no tengan pecado, o sea, porque la avaricia se vuelve idolatría. Yo quiero estar mejor, yo quiero esto, y nos empecinamos en estar mejor, nos empecinamos en hacer las cosas, y entonces perdemos, oiga bien, perdemos la cordura y dedicamos más tiempo y nos volvemos idólatras de aquello que tanto queremos. Entonces dice el Señor, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. Vea, no dice que debemos de estar contentos porque así vamos a pasar todo el tiempo. No, Dios dice contentos con lo que tenéis ahora. O sea, Dios te va a cambiar, Dios va a cambiar. Pero si tú no estás contento con lo que tienes ahora, sea mucho o sea poco, tú no estarás contento con nada. Entonces no puedes delante del Señor mostrarse siempre insatisfecho. Alégrate porque Jehová es tu mejor porción. Alégrate con Dios y confía en Dios. Conténtate con lo que tienes, tranquilo. Mañana habrá la oportunidad, mañana será mejor, mañana abrirán espacios. Nosotros no caminamos a construir espacios también. Nosotros el contentarse no quiere decir ser conformista, sino que no, estoy tranquilo, pero estoy trabajando para estar mejor. Voy hacia adelante, no dejo que las cosas pasen solas, sino que camino hacia ellas, pero con buena actitud. Entonces, las tres actitudes que nos ayudan a salir de ese hoyo, de ese desierto, de la queja y de la resentimiento, de la amargura, de la inconformidad. El primero es el contentamiento. El segundo está en la Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 18. La primera dijimos que la actitud es el contentamiento. Primera Tesalonicenses, primera carta del apóstol San Pablo a la iglesia en Tesalónica. Primera Tesalonicenses 5, 18. Mire lo que dice, por favor. ¿Lo tiene ahí? Dad gracias en todo. Oiga esto. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Repito, dad gracias, ¿en qué dice? En todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere? Que usted sea agradecido. La gratitud, hermanos, reconoce que nosotros no merecemos todo lo que tenemos, pero lo agradecemos, estamos felices con lo que tenemos. Alguno está llorando porque no tiene el carro, porque no tiene la casa que quiere, porque el trabajo no lo tiene o no tiene el trabajo que quiere. Pero ponga atención a su casa, ponga atención a su familia, ponga atención a la vida que tiene, ponga atención a su salud. Mire, si se pudiera, mucha gente le comprara la salud. Pero ahora no hay dinero que pague salud respecto del coronavirus. Aquí no importa que usted tenga el mejor de los seguros, no hay cura. Y los que pasan el problema sobrevivieron. No es que les quitaron el coronavirus, sino que el cuerpo sobrevivió. Y algunos, estaba diciendo un médico que después de todo eso, a los que llegan, que los ponen en ventilación, ellos llegan a perder el 30% de la masa muscular, es decir, de los músculos. Y por eso es que el cuerpo salen más delgados, salen mucho más débiles. Algunos no pueden ni caminar y los tienen que ir después a rehabilitación para poder caminar. Y en este tiempo no hay personas que trabajen en eso porque eso requiere contactos. Es tremendo. Y usted se levanta como quiere, usted camina como quiere, usted no está enfermo y usted no puede agradecer eso. Despierte y agradezca, sea feliz con lo que tiene. Dígale al Señor, Señor, gracias por la vida, porque puedo ver a mi familia, porque puedo ver a mis hijos, porque mañana sé que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, si tú nos lo permites. Entonces dijimos, la primera actitud es el contentamiento, la segunda actitud es la gratitud, y la tercera actitud, esa la encontramos en Hebreos. Yo sé que usted conoce este versículo, Hebreos 11:1.
Si usted se congrega en el tabernáculo, yo sé que usted hasta de memoria se puede este versículo. Y aunque se congregue en otro lado, yo sé que usted se conoce este versículo. Hebreos 11:1, más sin embargo se lo vamos a poner ahí. Hebreos capítulo 11, versículo 1, dice, es pues, oiga bien, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Se lo repito, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lo que le quiero decir, amado hermano, que la queja, el resentimiento, la inconformidad y ese sentimiento de pérdida, de derrota que se tiene cuando usted no ha alcanzado lo que usted quiere, cuando a usted no le gusta la situación que está a su alrededor, eso usted lo va a poder sobrepasar con una actitud de fe, una actitud positiva. Si usted ve, dijimos contentamiento. Ok, está bien así como estoy, pero sé que voy a estar mejor mañana. Número 2, gratitud. ¿Por qué? Porque no estoy como yo quisiera, pero yo acepto y estoy feliz así como quiera, y agradezco todo lo que tengo. Lo poco o lo mucho que tengo, yo lo agradezco. Si usted es agradecido, eso lo va a ayudar a ver las cosas diferentes. Entonces, después de contentarse y después de estar agradecido, usted ve hacia el futuro con fe. Usted tiene una actitud positiva hacia el futuro. No me diga usted que usted es una persona de fe y no es una persona positiva, porque dice la Biblia que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y mire, hermano, yo le tengo noticias. Hay quienes tienen una fe negativa. No, hombre, me voy a enfermar. Yo sé que soy tan salado que me va a dar el coronavirus. Se lo apuntaban a alguien y me va a caer a mí. Si usted tiene esa fe, a usted le va a pasar eso. ¿Por qué? Porque tiene certeza de eso. Tiene certeza y tiene convicción. No, yo tengo que ver, me voy a comprar ya un ventilador de esos aparatos porque yo me voy a enfermar. Se va a enfermar, hermano. Pero en cambio, si usted tiene una fe positiva, una fe de Dios a su favor, su vida cambia, amados hermanos. Mire, hermano, no es lo mismo quejarse, llevar sus quejas a Dios, hablar y decirle al Señor, Señor, esta es mi situación, y llevar mis cargas a Dios y pedirle ayuda a Dios, no es lo mismo que quejarse de Dios. Y el pueblo de Israel se quejó de Moisés, se quejó de Aarón y se quejó de Dios. Y fíjese que cuando el pueblo se quejaba de Moisés, se quejaba de Dios, quien lo puso a él. Entonces, nuestra mejor arma es la oración. Es una actitud de contentamiento, una actitud de gratitud y un corazón positivo, viendo hacia el frente, sabiendo que con la ayuda del Señor mañana será mejor. Y fíjense que todas las promesas del Señor, amados hermanos, todas las promesas del Señor, no es vaya, sentate ahí, ahí te lo mando, sino que Dios les decía, yo te lo he entregado hoy, pero entonces dice la Biblia que Dios lo mandaba a conquistar. Yo ya te lo entregué, pero ve y conquista. O sea, es de trabajo, es de acción. Hay una parte que tenemos que hacer nosotros. Y muchas veces nuestra parte, otras veces va a ser creer y actuar, no quedarse inerte, no querer tener una mejor condición sin hacer cambiar nuestra actual vida, conocimientos, habilidades, lo que nosotros querramos hacer. Mis queridos hermanos, mire, yo les digo, estamos bien contentos porque dentro de muy poco, una semana, 2 semanas, vamos a estar congregados ya de nuevo, con diferentes, ¿cómo se llama? Con diferentes límites, ¿verdad? Va a ser una realidad que nosotros vamos a tener. Pero le aseguro que no va a faltar el hermano que diga, ay, no, así no me gusta, y se va a quejar. Se va a quejar de que ya no nos vamos a dar la mano, se va a quejar de que va a tener una mascarilla, se va a quejar de que los hermanos, quizás probablemente alguno va a estar con un termómetro, ¿verdad? Midiendo a todos los que van entrando para que solo entren las personas con la temperatura correcta. Y alguien, no, así no me gusta, yo me voy de aquí. Se va a quejar, yo lo sé que se van a quejar. Pero si usted le permite al Señor que obre en su vida y le permita
tener ojos positivos, contentarse con lo que tiene y agradecido, mi querido hermano, que no hemos sido hasta ahora de las estadísticas de los que fallecieron en esta pandemia, agradecer la vida que nos da. Vamos a ir a la iglesia con un corazón abierto al Señor y vamos a irle a dar gracias, aunque no nos podamos abrazar espiritualmente, sí nos vamos a abrazar. Aunque no nos podamos tomar de la mano, espiritualmente vamos a estar todos agarrados, cantándole al Señor y adorándole al Señor y diciéndole, Señor, gracias, porque aún podemos contar esta historia a nuestros hijos, a nuestros nietos. Gracias por la vida. Y con eso, amados hermanos, mire, dos cosas que usted no puede retener. Oiga, dos cosas que usted no puede retener. La vida y la salvación, porque ambas cosas están en las manos de Dios. Y esas cosas usted no puede hacer nada ya. Nada. Todo está en las manos de Dios. Y esos dos bienes son suficientes para estar contentos, para estar agradecidos y para poder tener ojos positivos hacia el día de mañana. Vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por su misericordia y por su bendición con nosotros. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, en esta hermosa noche, Señor, queremos darte las gracias, Dios. Gracias, Padre. Así, una vez más, gracias, Dios. Y estamos contentos y agradecidos de que tú seas nuestro Rey, de que tú seas nuestro Señor, de que podamos depender en algo tan seguro como tú, Señor. Gracias, Dios. Gracias porque nos has mantenido la vida. Gracias porque nos has bendecido. Aún en este tiempo de pocos ingresos, tú nos has bendecido, Señor. No has permitido que haya hambre en la casa, sino que has permitido que llegue siempre comida, haya comida en la mesa, Señor. Gracias, Dios bendito. Gracias, Padre, porque por la vida de nuestros hermanos, por la recuperación de nuestros hermanos, realmente, Señor, como iglesia, como hermanos en Cristo, no tenemos cómo pagarte por la sanidad de nuestros hermanos, Señor. Y estamos tan contentos y ya morimos de ganas de verlos llegar a la iglesia y que ellos puedan dar su testimonio y agradecer, Señor, lo que tú haces en sus vidas, Señor, y en la vida de todos nosotros, porque aquí de esto todos somos parte, Señor. Gracias, Padre bendito. Te suplico, Señor, que cada una de las personas que ahora